Pues hoy vamos a hablar de Trunk-Based Development, que es una cosa que a mí personalmente me gusta bastante, junto con otras prácticas como por ejemplo el pair programming o Mob, Ensemble, Teaming Programming, o también el propio TDD y demás, o directamente los propios test, ¿vale? Son cosas que cuando la descubrí dije, uy, qué interesante, y que de primeras a mí me generó un rechazo, ¿vale? Pero antes de entrar en eso, ¿quién me echa una mano para lo de siempre? La gente que está en casa y que no haya escuchado nunca hablar de esto de desarrollo en una única rama o basado en tronco, ¿no? Se dice por ahí trunk-based. ¿De qué va esto? Me arranco yo. Creo que mucha gente trabaja normalmente cuando trabajamos con Git y con Git Flow normalmente tenemos una rama que es master, ¿no? Y se suelen sacar ramas a partir de master en la que se trabaja en funcionalidades. Muchas veces se hace de esa forma. Entonces saca una rama el lunes, empieza a trabajar en tu funcionalidad, el martes la termina o el miércoles y la mergeas en master para que todo el mundo tenga esos cambios disponibles y mientras tanto no, como que no puedan ver una versión incompleta de la funcionalidad. Eso sería a lo que estaríamos, a lo que mucha gente está acostumbrada. True Bases dice que trabajes siempre en máster y que tengas siempre todo disponible para el resto del equipo. No estoy de acuerdo. Empieza rápido y el pimentero. Y hablaremos ahora después de esto cuando hayamos introducido un poco más, porque ahora es demasiado pronto. Pero sí que voy a decir que no estoy de acuerdo en tanto que primero, ojalá la gente abriera las ramas el lunes y las mergease el miércoles. Ojalá fuera incluso un miércoles de ese mes. Ojalá. Entonces no habría ningún problema. Y Trunk Based Development se puede hacer sin que haya solo una rama main. Pero bueno, como que este es el cliffhanger, ¿no? Y ahora vamos poco a poco a desarrollar. A tope. Claro, eso iba a preguntar yo. Más o menos te compro esta idea de estar en máster en equipos pequeños, pero yo ahora tengo un equipo de 300 personas. ¿Cómo estamos siempre en máster? Sin pegarnos los unos a los otros. Pues yo creo que ¿por qué tienes 300 personas en el mismo repo a la vez? ¿No? Sería la pregunta en ese caso. Pues es que, Víctor, dices un equipo de 300 personas. Eso es imposible. 300 personas son casi un pueblo, no un equipo. Te refieres a una empresa de 300 personas. Eh, y dice Fer que está bien quitar que haya varios repos y tal. En videojuegos AAA no puede haber varios repos. Por Entonces, ejemplo. ese caso nos lo quitamos. Vamos a suponer que tenemos que trabajar en el mismo repo, que es a lo que va Víctor. Yo creo que la esencia del True Base Development es que haya una rama en gente que trabaja en el mismo equipo junta, que no se aíslen entre esas personas. Pero las 300 personas en la rama no tendría mucho sentido. Lo que no tiene sentido tampoco es aislarse, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De me pongo mis auriculares el lunes, me voy a una rama, me los quito el viernes o el mes que viene. Yo creo que un punto importante es, bueno, para trabajar en un equipo, independientemente sea de 10 o no, es importante tener en cuenta que pues, muchas veces esta misma práctica, si vas a trabajar integrando constantemente, requiere que utilices feature flags para evitar que, bueno, el código que está subiendo, que a lo mejor no está terminado, no se ejecute y no moleste al resto de personas. Y luego también estaba comentando antes Ricardo una cosa, que era el tema de que se puede hacer con ramas que duren poco tiempo, lo cual es cierto, se recomienda, hay un número ahí, aproximadamente una jornada, para intentar integrarse lo antes posible y que eso sería lo ideal, ¿vale? Eso, dependiendo de a quién escuchemos, pues se dirá una cosa o la otra. Pero, ¿y qué pasa con mis compañeros que tienen que hacer review de mi código? Y viceversa. ¿Esto no entorpece un poco esta idea del Trunk-based development? Bueno, a ver, hay muchas maneras de trabajar esto. Si lo hiciéramos con Pair, pues obviamente eso no pasaría. Y si lo quieres hacer con reviews, pues entonces tendrías que pensar en cómo quieres gestionar esta situación, porque lo importante a tener en cuenta es que no lo hemos dicho, que Trunk-Based Development sería aparte de una estrategia de branching, ¿vale? Que es una de las cosas que no hemos mencionado. Hemos dicho Git Flow antes, pero no hemos dicho esto. Ahora, como tú te gestiones el tema de revisar el código, no revisar el código o de trabajar en colaboración, eso creo que se sale del scope de lo que sería el branching. Pero eso es percepción personal. Perdón, pero si mi política es que yo no puedo hacer un merge hasta que me lo haya aprobado alguien, entonces no puedo ir a máster hasta que alguien lo haya aprobado, con lo cual ahí creamos un cuello de botella y ¿me estás queriendo decir que no se puede hacer esto si estamos haciendo una estrategia de revisión de código asíncrono? Bueno,
Yo justamente en mi trabajo actual estamos haciendo ambas cosas, es decir, trabajamos con PRs, trabajamos con esas reviews asíncronas, a veces sí que es verdad que se mezclan con síncronas, pero seguimos una especie de trunk-based development, porque nos ceñimos a esto de integrar regularmente y que para el equipo, como ha dicho Ricardo, aunque hay otros muchos equipos en el mismo repo y demás, para el equipo solamente hay una rama en la que se trabaja todos juntos, todas las features se desarrollan ahí. Entonces, ya con este caso, ya pueden convivir ambas cosas, pero sí que es verdad, y ahí estaríamos de acuerdo, en que tener esas reviews asíncronas y tener ese gatekeeping, ¿no? De, es que me tienen que aprobar para que yo pueda integrar, claramente te repercute en poder hacer esa integración continua, que es un poco lo que va buscando la principal baza de este trunk-based development. Yo quería hacer un poco de challenge a lo que ha dicho Ricardo. Has dicho que si en videojuegos AAA no puede haber varios repos y que sí puede haber 300 personas, ¿no? Y has dicho que sería un equipo en cada rama, ¿es correcto? Lo que quería decir en ese caso es que tú puedes hacer Trunk Based Development solo con tu equipo, que eso también es Trunk Based Development a nivel filosófico. Vale, Si tienes un entorno en el que no te quede otra, ¿no? vale, pero el escenario sería un poco ese. Yo me pregunto entonces, ¿en qué se diferencia de Feature Branches esa estrategia que tú nos cuentas? Si el Feature Branches lo llevas a los equipos, en nada porque es el mismo problema. Que ahí es a lo que voy. A mí me interesa mucho más hablar del problema que soluciona o de por qué nació, en respuesta a qué nació el Trunk Based Development, que es una cosa mucho más social que técnica en realidad. Me interesa mucho más hablar de eso que del cuándo se puede y cuándo no se puede y todo eso. Yo ahí voy, de todo esto que estoy yendo, a mí lo que me está sonando es como una metáfora de la velocidad de la luz, ¿no? Es algo, es como una filosofía, es una manera de atacar un problema, te acercarás lo máximo posible a estar siempre en máster, comprometiendo según tu contexto. Bueno, para mí no es que sea filosófico. O sea, entiendo el punto por donde ha ido Ricardo y entiendo también que le interesa hablar de ese tema, pero para mí es la separación importante entre el continuous delivery y continuous integration. Muchas veces se pone siempre en la misma CICD, todo el mundo habla de eso y de hecho yo lo he llegado a hablar de eso con gente y todo el mundo te dice, no, pero no se puede separar. Y digo, ¿cómo que no se puede separar? O sea, tú puedes integrarte constantemente cuando tú quieras y no hacer un release de una funcionalidad. No tiene nada que ver. Eso es lo que estaba diciendo antes de los feature flags. Es decir, tú puedes entregar a master todo lo que quieras, la funcionalidad no está terminada y no tienes por qué estar haciendo el release de eso. Eso lo que tiene, el beneficio que te da es, oye, estoy entregando mi código lo antes posible en producción, mis test deberían de estar pasando, debería estar funcionando correctamente, debería de estar en algún momento preparado para estar release. Y yo podría, cuando esté todo terminado, simplemente activar ese feature toggle o decir, oye, esta funcionalidad está activa y teóricamente ya podría desplegar. Y hacer el rollback sería, oye, desactivo esta funcionalidad y se acabó. Y estamos hablando de la diferencia entre, oye, yo he integrado mi código lo antes posible en cuanto lo he hecho y luego desplegar la funcionalidad cuando todo ha terminado. Y esa separación es para mí clave e importante y uno de los mayores valores que tiene en realidad hacer Trunk-based development en cuanto a parte de concepto en sí. Entonces, ahí, por ejemplo, está saliendo ya a relucir los costes o las dificultades que tiene hacer trunk-based development. Es decir, no es gratis, no es llegar y mañana hacemos trunk-based development. Por ejemplo, con lo que ha comentado Manu, tenemos que poder separar ay, ¿cómo era? Perdona, la release de la integración, eso por un lado, y que lo que puede ayudar son las feature flags, pero hay otras técnicas o herramientas. Entonces, primero tendremos que elevar o formar al equipo para que pueda hacer ese tipo de cosas. Y hay algunos, como todos sabemos aquí ya, más o menos, hay algunos proyectos que hacen muy difícil separar ese deploy de esa release. Pero, poniendo un poquito el punto de azúcar, ¿no? Contrarrestando la pimienta, no es necesario tener todo esto para empezar a hacer un poquito de... Vamos a trabajar todos en vez de, si somos 4 en el equipo, pues en vez de tener 4 ramas, empecemos teniendo 3, porque 2 personas trabajan ya no juntas, sino sobre la misma rama. Y vamos a ir poquito a poco ir reduciendo. Yo lo que iba a decir es, bueno, podemos reducir las ramas. La pregunta es, ¿cuál es el beneficio que nos ofrece? Si nos ofrece algún beneficio tener siquiera las ramas, pues entonces es lo que tendríamos que plantearnos. Quiero decir, para mí el problema de las estrategias de branching es que venimos sesgados históricamente de lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar. Víctor comentaba antes el tema de las pull requests. O sea, venimos muy, vamos a decir, venimos muy educados en cómo deberíamos hacerlo y no planteamos a veces si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo
obteniendo un beneficio o cuál sería el beneficio de hacerlo y no nos cuestionamos esas cosas. Esa es mi percepción, ¿eh? Eso es lo que a mí también me gustaría tocar en este podcast en general, el visibilizar la necesidad de cuándo te interesa y cuándo igual no hacer Trunk-Based Development y realmente si tiene un impacto positivo y por qué razón deberías adoptarlo en tu equipo, si sientes curiosidad. Hay una cosa que Manu has rodeado, creo, y también Alejandro tuvo lo que tú decías, que es cómo se ha llegado al punto en el que la norma o lo que se considera incluso profesional y elevado es hacer algo como Gitflow, ¿no? En el que hay muchas ramas paralelas, cada una para una cosa y tal. Cuando sabemos, y esto lo hemos mencionado en este programa en otros episodios, que las ramas, las pull requests, todas estas cosas se crearon de una manera para los desarrollos colaborativos asíncronos como el open source, todo esto. Creo que no solo como otras veces también hemos comentado, se ha trasvasado una herramienta a otro entorno sin que hiciera ninguna falta y no se ha parado a pensar, como decíais, en ello, sino que muchas veces, y aquí puede ser que esté muy sesgado por mi experiencia en videojuegos con más amateurismo y tal, muchas veces las empresas utilizan una estrategia de branching como Gitflow porque están basadas en un entorno de miedo y de trauma. Entonces, la solución más barata o que mejor les venden al trauma de se rompe todo el rato producción es tener ramas, pero no arregla ese problema. Nunca. Solo lo pospone a un momento de mucha tensión que es el merge, ¿no? A ver, para mí lo principal, o lo que yo saqué, el mayor beneficio que saqué cuando empecé a hacer TBD es el quitarte de las pesadillas de los merge conflicts y tener que coger y pasar tu código a otra rama, que igual ni siquiera es master, tienes que coger el código de un compañero, de varios, que a lo mejor lleváis semanas y entenderlo, y a lo mejor ya, aunque lo entiendas, ni siquiera cuadra con el tuyo. Un pequeño inciso aquí, creo que solemos hablar siempre de JIT. Yo he usado otras herramientas como Plastic que no están tan usadas. En el mundo de los videojuegos creo que sí. Plastic tenía una cosa que se llamaba Semantic Merge y ya te hacía una propuesta de merge, como que intentaba entenderlo y estaba bastante bien, pero con JIT esto es un dolor horroroso. Pues has activado mi carta trampa, Fer. Era la carta trampa Pablo Santos, que es el creador de Plastic. Yo me leí un libro de Pablo Santos en el que empieza hablando de Trunk-Based Development y vais a flipar porque me encantó la vuelta de tuerca que le da. Empieza hablando de Trunk-Based Development y de por qué ser una persona que cree fervientemente en el Trunk-Based Development le hizo basar Plastic en ramas. Esto que parece paradójico o un clickbait, la verdad que funcionó porque me metió completamente en el libro y me gustó mucho su punto de vista. Y como es el momento adecuado justo por lo que has dicho, Fer, lo suelto ahora. Decía Pablo Santos que muchas veces nos vanagloriamos de trabajar en Trunk-Based Development y de no tener ramas de feature, pero la gente hace push al remoto un par de veces al día solo. Y lo que tienen es una rama local que van ganando durante mucho tiempo commits en ella, que se van mergeando la de la remota a su local y luego suben lo de la local al remoto con poca frecuencia de integración en realidad. Entonces él decía, en Plastic no hay ramas locales, como en Perforce o en otros, porque no queremos esconder lo que estamos haciendo. Lo que hay son ramas paralelas que te la abres, trabajas en ella y la cierras. Para que esas ramas funcionen hay que entender el Trunk-Based Development porque si no las vas a convertir en lo que las utiliza todo el mundo, que son en ramas de feature otra vez. Y de hecho yo vengo consultando en empresas que utilizan Plastic y tienen ramas ahí desde hace años abiertas que se siguen usando. ¿Pero por qué? Porque da igual que sea Plastic o Git. Lo interesante es si tú quieres tener una integración más continua y por lo tanto un Trunk-Based Development, o si no, y por lo tanto te vas a aislar en ramas. Pero me gustó mucho su percepción, no sé qué creéis de esto, del Trunk-Based Development, por eso hago solo ramas. Bueno, yo creo que si usas un poquito el producto, ves la interfaz que tiene, ves la manera en la que gestiona las ramas, los merge, que se ve quién es el contribuidor, es que facilita mucho. O sea, realmente trabajar con ramas, con Plastic y trabajar con JIT, aunque te pongas JIT Kraken o SourceTree o cualquiera de estas interfaces que son un poquito más fancy y más amigables, sigue estando para mí a años luz. A mí una cosa que me gusta mucho, no recuerdo quién la dijo y tal, sobre la diferencia entre vamos a trabajar cada uno en una rama versus a trabajar todos en una o en las mínimas posibles, es que el problema de vamos a hacer este merge, que creo que lo ha comentado antes Ricardo, y estos dolores de, vale, pues ahora esta semana, 2, 3, 4 semanas de trabajo vamos a juntarlas con la rama principal, y un dolor de estar 2 o 3 días con
con la build rota porque no compila nada y resolviendo conflictos, es vamos a ir resolviendo conflictos poquito a poquito. Es decir, yo ahora he hecho un cambio, yo lo subo, ¡ay! Entra en conflicto con el tuyo. Vale, ¿qué trabajo tenemos que revisar? Pues el de los últimos 5 minutos, en vez de un trabajo que hicimos hace 5 semanas. Entonces ahí es como, en vez de vamos a comernos de golpe todo este pastel, por decirlo así, vamos a ir poquito a poquito y así no nos empachamos. En adición a eso, también me gustaría comentar el tema de que no solamente los merch, que los merch creo que es la parte que más duele, como bien estaba comentando Alejandro, pero aparte de eso, para mí otra cosa que intento, que a mí me funciona mucho, que yo no, cada vez que intento aplicar Trainbase Developer, intento cargarme también el proceso de review asíncrono, si no me aporta valor, es decir, si estamos usando pairing y demás. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué feedback necesito? O sea, voy a necesitar feedback constante de un montón de veces cada vez que intento integrar sobre algo. Son más pequeñas, son más fáciles de revisar, pero son más cantidades. Entonces, el flujo de desarrollo del resto del equipo se rompe muy fácilmente. Es decir, si yo te estoy haciendo commits cada vez que hago un test en verde y tú no vas a tener que revisar porque te hace una pull request o tengo que englobarlos todos, ya me estás obligando o a hacértelo al final del día y dártelos todos para que me los revises y entonces hasta que no me los revises no puedo integrar. Entonces me está haciendo un gatekeeping ahí de la leche, entre comillas, y intento huir bastante de eso. Las PRs obligadas en equipos que trabajan en colaborativo, un ejemplo más de políticas heredadas en entornos de miedo, de trauma y de sensación de control innecesaria. Bueno, pero es que no todo es malo, también te lo puedes pasar bien, ¿no? Podéis hacer en el departamento, podéis hacer juegos entre los diferentes equipos para ver quién es el que integra antes y no se tiene que comer toda la resolución de conflictos del otro, ¿no? Y tener comunicación pasivo-agresiva al respecto de eso y que esté dentro de la cultura de la empresa, como se ha visto en varias empresas en las que yo he estado. Eso es así. Me quería poner un ejemplo de una forma de hacer Trumbase que yo estoy practicando ahora en mi empresa. Yo sí que mergeo, hago PRs y paso por un proceso de revisión. No creo que eso vaya a cambiar en los próximos meses o años y estoy contento con eso, no es algo que me moleste. De hecho, lo de los conflictos en Develop tampoco creo que es algo que a mí me afecte mucho porque estoy integrando Develop en mi rama varias veces al día. Entonces, capturo con la misma frecuencia esos conflictos en mi propia rama, pero lo que sí me interesa es recibir feedback de, en este caso, QA y los productores y de la gente que son los owners de la funcionalidad en cuestión. Entonces, yo lo que tengo es una rama a la que mergeo sin revisión ninguna. Además, mergeo muchas veces sin feature flag porque me da igual. Lo que quiero es validar lo antes posible que la funcionalidad sea divertida o que esté alineada con la visión del producto, porque si de repente no lo está, puedo desechar ese trabajo, puedo iterar mucho más rápido en esa rama desde la cual genero builds instantáneamente y cuando tengo una cosa clara, pues ya hago un proceso más oficial por no meter fricción. Poco a poco supongo que nos iremos moviendo hacia un camino más colaborativo, pero por ahora esto es lo que está funcionando. Esto que ha dicho justo Iván, de que quiero tener el feedback de producción y de negocio en general, me gustaría mucho que Ricardo comentara la frase o el concepto que tiene al respecto de qué pasó en su trabajo. Sí, esto yo creo que lo hemos hasta bordeado en algún otro episodio. Lo leí y me sentí muy, muy reflejado en ello en el libro de Release It, que te decía, el Continuous Delivery es una muy buena herramienta, pero si lo optimizas más de lo que luego quien tiene que ver ese resultado va a hacer caso de ello y tienen ese cuello de botella, tú estás aliviando un cuello de botella que no existía, por lo tanto estás desperdiciando recursos. Efectivamente, como dice Alejandro, entregábamos 30 o 30 y pico veces al día en ese caso y los jefes nos miraban una bill cada mes, más o menos. Entonces era ridículo la diferencia. Me está sonando, es como que es otra instancia de la clase agilismo, ¿no? Es otra idea de vamos a cortar el ciclo de feedback, ¿no? Si miro a la comunicación, digo daily, y si miro a la estrategia de deploy, digo CI y trunk-based development, ¿no? Al final, esto es lo que me estoy quedando yo. Pues Víctor justo iba a decir eso, que para mí el Trunk Based Development es una de esas tantas cosas de las que aquí solemos hablar que van en el, llamémosle, pack de ingeniería hacia la izquierda, ¿no? El shift left famoso, movimiento de ingeniería hacia la izquierda, que
que lo que pretende es la ya manida frase aquí de acortar el ciclo de feedback y un poco lo que ha dicho Iván en general, poder que la gente pueda estar alineada antes en lugar de después. Y es que decidme a mí cómo se puede trabajar en pasos pequeños de verdad si no es en Truck-Based Development. Luego también hemos entrado en temas interesantes antes, que bueno, yo lo he comentado un poco por encima, el tema del despliegue y demás, y me preguntaba qué pensáis vosotros, porque claro, o sea, yo comenté antes de separar C y CD, de hacer el release por un lado, creo que eso también aporta de alguna manera el beneficio al producto también, ¿no? El de poder lanzarlo cuando quieran, una funcionalidad cuando quieran, el de poder revertirlas cuando quieran, ¿no? Y no sé cómo lo veis vosotros. Eso creo que también es un beneficio que nos ofrece esto, ¿no? Se juega como se entrena, ¿no? Cuando tú tienes un entorno preparado, no preparado, sino en el que se naturaliza la capacidad de hacer release en cualquier momento, entonces cuando llega el momento en el que hay que hacer una release y no estaba preparado, no hay ninguna fricción, no hay ningún dolor, no hay ningún nervio, no hay ningún estrés. En el equipo en el que estuve antes de ser freelance, yo viví dos situaciones muy diferentes de este tipo. Una en 2018 y otra en 2021 o así. La primera fue un fin de semana en el que no habían funcionado las compras del juego para nada y nos dimos cuenta el lunes. La solución fue los jefes llamando y diciendo vamos a la oficina, no se puede mover nadie aquí hasta que esto no esté resuelto. Y estuvo resuelto por la tarde. Fue bastante duro el tema. La segunda fue cuando ya hacíamos Truck-Based Development y 40 minutos después estaba solucionado. Y no es por magia, es por una cuestión de hábito. Es lógico, porque, repito, trabajábamos en pasos pequeños, que es la única manera con Truck-Based Development, no con ramas de merge que se tardaban 3 semanas en arreglar, como decía Alejandro. Claro, porque entiendo que la propia práctica te empuja, es como un pomodoro, ¿no? Conceptual, como que te empuja a hacerlo pequeño y de alguna manera fuerza tu manera de pensar en el incremental de valor, de manera que, bueno, esto tiene que ir rápido, de la misma manera que el ciclo de TDD del que hemos hablado, te empuja a hacer ciclos cortos por seguridad, digamos que a nivel un poquito más macro, el Trunk-Based Development te empuja a hacer incrementales pequeñitos. Bueno, está guay, me estáis convenciendo, ¿eh? Además, a mí también me gusta mucho, que creo que es la práctica que más me ha hecho sentir seguro en hacer deployments de los viernes. Es decir, siempre que tenía que hacer antes un deploy el viernes, aunque hiciera TDD y demás, siempre como que había una pequeña fricción en mi mente, ¿no? Y luego, después de hacer Trunk-Based Development y juntarlo con todo, me, me siento muchísimo más seguro porque al final puedes decir, bueno, despliego esta funcionalidad y si no funciona, puedo simplemente, como está cubierta por un feature toggle, puedo apagarlo y no pasaría nada. Y me puedo ir y ya volveré el lunes y arreglaré lo que tenga que arreglar. Todo esto que estamos diciendo, bueno, no hemos hablado de Dave Farley, que es uno de los grandes divulgadores sobre todos estos temas, y Dave Farley incide mucho en el término de la única versión de la verdad, ¿no? Claro, como decíais, el problema del merge no es solo el conflicto. Puede ser que trabajes y no tengas muchos conflictos, como decía Iván, pero es que durante todo ese tramo se están generando un multiverso de verdades paralelas. ¿Y cuál es la de verdad? ¿Cuál es la de verdad? Claro, se supone que es la troncal, ¿no? Porque es la que va a ir a producción. Pero entonces todas las demás, ¿qué están siendo? Alejarse de la verdad. ¿No deberíamos acercarnos todas las personas que estamos trabajando en lugar de alejarnos? Las ramas, las varias versiones de la verdad, todos estos desarrollos basados en trauma, generan aislamiento, que es un poco el problema real que tiene no trabajar en Truck-Based Development, si lo tengo yo que sintetizar en una palabra. Sí, me ha gustado mucho esta idea que habéis soltado de los feature flags, porque yo no lo he usado nunca, pero entiendo que es como que sí, pero que no, ¿no? O que es como que es algo, pero bueno, con control. No, no, entiendo cómo es. Entiendo que un feature flag es una manera fancy de decir que hay un condicional a algún lado que activa un bloque de funcionalidad o no, ¿no? Entiendo. Y que tiene algún tipo de control externo, donde alguien de producto puede venir y activarlo, desactivarlo. No sé, digo, yo no lo he usado nunca, pero ¿va por ahí? De hecho, creo que una puntualización a lo que has dicho de bloque condicional de funcionalidad sería dinámico. Es decir, que tú en tiempo de ejecución, mientras que eso ya está desplegado, puedes activar y desactivar. Quiero decir, yo puedo tener igual un bloque de código que en mi aplicación
que lo pueda activar o no en base a una variable de compilación. Pero la diferencia de con una feature flag es que en vez de ser algo en tiempo de compilación, es algo que yo puedo cambiar dinámicamente. Esto es un poco, creo, también como el tema este de la inyección de dependencias y que se mezcla mucho cuando hablamos de inyección de dependencias con decir framework de inyección de dependencias, ¿no? Que cuando dices una cosa dices lo otro. Pues esto es como un poco lo mismo. Que como también hay herramientas de feature flags que ya directamente te ofrecen pues todos esos dashboards para gestionar tus feature flags, activarlas, desactivarlas, monitorizar, etcétera. Sí, o sea, las explicaciones que habéis dado son totalmente correctas. Yo voy a dar una más simple para los que están en casa. Es un if. Ya está. Es un if que se comprueba en remoto, no hay nada más. Me ha gustado mucho el apunte que ha hecho Víctor de darle el control a negocio, por ejemplo, porque tú puedes activarlo para ciertos grupos o bajo ciertas situaciones. La idea en cualquier caso es, como es código que está medio en desarrollo, no está 100% estable, y no me refiero a estable a nivel de que reviente la funcionalidad, que eso, en fin, no puedes subir código que sea proclive a fallos, pero no está muy claro si se va a usar, si no se va a usar, pues bueno, das todo ese control para controlar esa espora, por decirlo así, ese código que no está muy claro que vaya a quedarse así. Voy a sacar la carta videojuegos, que aquí gusta mucho. Una de las pocas cosas en las que puedo decir que los videojuegos sí van bien es en esto. En el mercado móvil, los videojuegos, tanto la observabilidad como la experimentación con usuarios, la tienen muy naturalizada, ¿vale? No se entiende, incluso en los equipos más pequeños, el no hacer, por ejemplo, un test A/B, ¿vale? Que es coger una parte de la gente, ponerle una cosa, otra parte de la gente, ponerle otra y ver cuál funciona mejor. A mí me sorprendió mucho cuando yo empecé a descubrir estas cosas que se hiciera test A/B en la empresa en la que yo trabajaba de manera tan naturalizada, sin hacer feature flags y sin hacer nada parecido. Claro, imaginaos el dolor que es a nivel de complejidad en código hacer experimentos o test A/B o similares sin tener el otro concepto bien asimilado. De hecho, es que esa es una cosa chulísima, que yo también lo iba a comentar. El tema de que las feature flags no solo te permiten activar y desactivar una funcionalidad por si da fallos y tal, es que además te permiten hacer ese test A/B que comentaba Ricardo, que esto básicamente es que tú separas a tu grupo en general de usuarios en dos, ¿vale? El grupo A y el grupo B, y les despliegas como cosas diferentes. Entonces, lo de las feature flags es increíble porque tú además puedes de forma dinámica decir, pues ahora voy a meter a este grupito de usuarios en este con la feature flag activada y a este otro con la otra, la feature flag desactivada. Y puedes jugar de forma dinámica, ir viendo a ver qué tal. No solo el test A/B, es una de las muchas cosas que salen gratis una vez tienes feature flags, como por ejemplo el canary deployment también, que es voy a sacárselo a un 5% de la gente, si no revienta, ya lo vamos subiendo poco a poco, ¿no? O el rollout, que es automatizar ese porcentaje que vaya subiendo poco a poco, que vuelvo a decir, se hacen en videojuegos móviles de una manera totalmente natural y se entienden y tienes herramientas visuales para que lo pueda hacer dirección y sin embargo las feature flags no se promueven tanto. Genera mucho más dolor, claro. Yo iba a comentar que, bueno, que eso lo que estamos comentando en realidad no sería la definición base de una feature flag, sino de las funcionalidades que le han añadido con el tiempo, porque, como bien hemos dicho antes, esto no deja de ser de un if que de manera dinámica debería cambiar. El resto de funcionalidades han venido con el tiempo. Y yo venía a contar una anécdota que estábamos comentando, porque yo he comentado lo de producto al principio, intentando introducir también esta anécdota de antes, donde yo trabajaba en una empresa, teníamos continuous delivery y no parábamos de hacer despliegue constantemente. Y lo que pasaba era, nosotros terminábamos las funcionalidades, iban a producción, dejábamos las feature flags apagadas, avisando a producto, oye, cuando vosotros hayáis hecho el review de la funcionalidad, aparte del que ya hemos hecho nosotros y demás, liberarlo. Y lo que pasaba es que no se liberaban. El producto llegaba y se olvidaba de que estaban ahí. Y era como, a ver, podemos hacerlo nosotros, ¿no? Pero creo que el beneficio está en que vosotros, cuando ya sepáis que esto está bien y queréis hacerlo, pues os lo dejemos a vosotros. No sé, me parece un chascarrillo interesante, ¿no? Se lo dejamos a producto y al final el producto se olvida de que está ahí la funcionalidad. Sí, yo no sé si es esto mismo que comentaba Manu y si no está muy relacionado, pero nos gusta mucho también contar estas historias, ¿no? Yo he visto usar feature flags para hacer control de usuarios. Si el usuario es tal grupo, tal persona, le activo no sé qué menú. O sea, a ver, no es para lo que están hechas, ¿no? Pero bueno, te lo permiten. Claro, entonces, por definición, si quiero tener esta herramienta Feature Flags, tengo que tener un diseño que soporte esto, ¿no? Porque lo que no puedo estar es Feature Flags repartidas por todo el código, porque el error potencial es gigante, bueno, el defecto potencial. Claro, esto me obliga a que mi funcionalidad
bueno, siga fundamentos, ¿no? Y esté bien encapsuladita y tenga, ¿no? Y no solo eso, o sea, también requiere una gestión obligatoria de las feature flags activas que tienes y las que no. ¿Qué quiere decir? Si yo me dejo muchas feature flags abiertas y tengo el código antiguo y el código nuevo y lo mantengo durante mucho tiempo, al final, ¿cuándo elimino ese código? ¿No? Hay una labor de ir eliminando el código cuando la funcionalidad ha sido ya liberada y está para todos los usuarios, de eliminar esa parte y sobre todo si hacemos TD, la parte de los tests que hemos hecho para una funcionalidad, que también hacemos eso, ¿no? La funcionalidad activa tiene unos tests, la funcionalidad no activa tiene otros tests, pues eso también hay que cargárselo. Es decir, ahora el comportamiento que ahora es nuevo ya no es el viejo. Eso tiene que morir. Claro, ahí iba, porque aquí aparece una nueva complejidad y una explosión combinatoria, ¿no? Como yo empiece a meter feature flags por todos lados, tengo granularidad, pero ¿cómo manejo eso? Y sobre todo, es como que estoy generando un metalenguaje por encima de mi aplicación. ¿Y dónde están los tests de ese metalenguaje? ¿Y qué pasa con todo esto? Como hemos dicho que son ifs, pues tiene toda la problemática de los ifs con sus elses y demás, sin más. Para mí tienen mucha más problemática, porque son mega ifs. Yo creo que no es, hay un artículo de Martin Fowler sobre Feature Flash que es gigante y es buenísimo, ¿vale? Y habla mucho de todo esto. Y habla de un tipo de Feature Flash que es la que dice Fer, la de manejar usuarios, ¿no? Que es como, bueno, no sé, no era para esto, pero bueno, sirve para esto. Y habla mucho de la volatilidad de una Feature Flag en función de su naturaleza. Estás experimentando algo de producto en Discovery, pues es una feature flag que seguramente tiene una volatilidad baja, volatilidad alta, perdón. Pero cuando ya son cosas que llevan 2 meses instauradas, que están funcionando bien, como decía Manu, eso se ha fosilizado. Si tú no tienes la disciplina de fosilizarlo realmente en el código, estás comunicando mal. Tu código no está comunicando bien la realidad de ese negocio ahora mismo, porque está diciendo que eso es una feature flag cuando ya digamos que no lo es. Y creo que se habla muy poco cuando se habla de True Bases, que sí que se nos llena mucho la boca de lo bien que lo hacemos y lo bonito que es, de estas disciplinas extra que implican mantenimiento y que mucha gente que hace TBD no quiere hacer y no hace. Aumenta la complejidad del código, se quiera ver o no. De hecho, el inciso que yo iba a hacer era justo por esto. Quería comentar que había, creo que es el report de 2024 del estado de DevOps, que comentaba que el aplicar Tron-based Development añadía más fricción al equipo. Y en realidad, la fricción que yo he llegado a poder observar es si no gestionas bien estas cosas. Es decir, si no gestionas bien cómo trabajas con ello, ahí es donde está el mayor problema. Pero me sorprendía porque en ese report, al final, las empresas que acababan resolviéndolo eran pues las grandes de toda la vida, las FAN. Entonces me parecía bastante interesante, ¿no? Ver cómo ellos que lo utilizaban, al final también se quejan y en realidad es porque muy posiblemente no, esta parte que estamos hablando de gestión no la tengan cubierta. Pero yo sigo teniendo una duda. Vuelvo a mi equipo de 300 personas o a mi empresa de 300 personas con mis equipos de 10. Entonces, todos somos muy buenos diseñadores de software y estamos usando feature flags. ¿Cómo sé que mi feature flag, mi A/B testing no entra en conflicto con vuestro A/B testing? ¿Cómo nos informamos los unos a los otros de que esto existe? ¿Me explico? O sea, como nuestros grupos de control pueden estar comprometidos. Creo que hay muchos niveles de responsabilidad en lo que tú estás diciendo. Quiero decir, desde producto entiendo que deberían estar hablando entre ellos de qué funcionalidades están trabajando entre ellos. Por lo tanto, ya ahí está la primera colisión que debería de estar comunicándose. La segunda colisión que comentas es con respecto a si entre equipos a nivel técnico estamos colisionando o no. Nosotros, dependiendo de la herramienta que tengas, puedes tener un panel o no. Entonces, si tienes un panel, podrías verlo y saber si hay otras feature flags relacionadas o no. No tienes que mantenerlas, pero las puedes ver. Y si no, en el código. Al final, hemos dicho antes que es un if. Si, donde tú estás en tu parte del código ahora aparece un if que antes no había y hay master donde antes no lo había porque te acabas de bajar lo que había en master, pues muy posiblemente ya estés viendo que ahí puede haber una colisión, ¿no? Perdón, es que creo que es más complejo. Estamos hablando de que el A/B testing permite aislar un grupo de usuarios sobre una funcionalidad. Pero ¿aislando de qué? De otros grupos que están a su vez siendo aislados por otros grupos haciendo otras funcionalidades. Hay herramientas, Víctor, de A/B testing, como por ejemplo Firebase, ¿no? Que cuando tú haces una reserva de cohorte para un experimento, esa reserva no se hace sobre toda la gente, sino sobre un porcentaje pequeño. Entonces tú puedes tener muchos experimentos a la vez que no se comprometen entre ellos. Es la propia herramienta te da ya la opción, no tienes que tenerlo tú en cuenta en el propio código tuyo. Y esto nos rompe un poco, ¿no es un poco el GOT object? ¿No es como que tenemos que centralizar
y tenemos un único repositorio que tiene toda la información porque hemos roto nuestra propia distribución. Pero Será- lo que yo te he dicho de las herramientas que te aíslan cohortes, eso es lo que tú Ujú. preguntabas. Sí, de alguna manera la observabilidad de las feature flags. ¿Cómo lo sé? Sí, ¿cómo sé yo las que tienes tú? Porque estos que aíslan, los aíslan solo para ti. De alguna manera cogen un subgrupo de usuarios que no van a poder entrar en ninguna otra feature flag. O sea, juega al juego de tener suficientes usuarios para crear grupos representativos, pero aislados. Exacto. Necesitas una población lo suficientemente grande como para poder sacar tantas pequeñas muestras. Aunque también luego no hay tantas en paralelo como para que llegue a ser un problema. No hay 30 en paralelo, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacemos trunk-based development de una migración, por ejemplo, de un framework? Estamos en .NET 8, migramos al 9. ¿Cómo se hace eso en trunk-based development? Claro, pero una de las cosas que dice Trunk-Based Development, bueno, Trunk-Based Development, no es Trunk-Based Development, es los commits a cualquier repo deben de dejar la aplicación en un estado estable y que compile y que funcione. Y no es esto como cuadra con lo que dices tú, Alejandro. O Yo sea, me puedes hacer encon- una migración de manera no atómica. O sea, estás a medio migrar, puedes hacer eso. Claro, ese sería el punto que yo he visto, o la mayoría de casos que he visto, bien sea por no saber cómo hacerlo o por otras razones que desconozco, te tocaba tener la rama rota una semana o cosas así, porque tenías que ir, te dejaba de compilar un montón de sitios y tenías que ir adaptando cambios que tenías propagados, bien sea porque no se ha hecho todo lo bien que se podía en el código o no. El hecho es que ocurre. A mí me está viniendo a la cabeza que pensases ya en temas tipo tactical forking, span and contract y demás. Pero ya creo que se va un poco del foco del programa. Yo iba a comentar antes sobre lo que estaba diciendo también Víctor, que estaba comentando el tema de lo que vienen siendo los porcentajes de los test A/B y me parece que también estamos entrando como en un tema muy, muy nicho concretamente, porque además no todas las herramientas lo permiten, importante saberlo, entonces eso tiene que estar en la parte de cuando voy a elegir el producto tengo que saber cuáles son mis restricciones. Si voy a hacer 7 millones de test A/B, pues entonces tendré que elegir uno que me permita gestionar eso. Ahora, que muy posiblemente no sea la mejor manera de hacerlo, pues posiblemente tampoco. Es decir, no conozco una empresa que haga muchos test A/B sobre la misma página, por poner un ejemplo de una página web, y espere que los resultados sean consistentes, porque en realidad, por concepto, ya es erróneo la misma representación de plantearme hacer muchos test A/B en paralelo. Yo quería sacar un tema que antes creo que no hemos entrado lo suficiente, que es cuando decíamos el tema de los pasos pequeños y el cómo, lo que decía Víctor, ¿no? Un poco la ley de Parkinson, el tener la idea de hacer pasos pequeños me llevará a hacer pasos pequeños, ¿no? El tener una herramienta que me invita a hacer pasos pequeños me llevará a hacer pasos más pequeños. Tuve una experiencia laboral reciente muy interesante con una persona que era artista de videojuegos, que el mayor problema que teníamos era la poca tasa con la que nos reportaba trabajo, ¿vale? Hemos llegado a estar semanas sin saber nada de su trabajo, por mucho que a diario le dijéramos, necesitamos saber que estás trabajando para poder ayudarte, y que le hiciéramos ver los problemas. Cuando hemos establecido un Truck Based Development, porque antes estábamos trabajando en carpetas aisladas, no ya ni ramas, solo carpetas, cada persona es una carpeta, estábamos haciendo un prototipo. Cuando hemos hecho ya un Truck Based un poco más conceptual y de mindset que técnico, ahora de repente esa persona reporta todos los días su trabajo, sube las cosas constantemente y se comunica mejor que antes. Y esto me ha parecido espectacular. Como la propia herramienta ha mejorado de manera natural la manera de trabajar de esa persona, mejorado en el sentido de lo que necesita ese equipo, sin decir mejor o peor de una manera tan objetiva. No sé si habéis tenido experiencias similares, porque yo no había tenido nunca una tan clara. Bueno, yo sí, no la he tenido tan poética, por decirlo así, o tan bonita, pero sí que he estado en equipos donde a lo mejor ni siquiera está trabajando en PER, porque TBD tampoco tiene por qué ser forzosamente trabajado en PERS si das la potestad a alguien de que el review sea implícito, pasando del PER, y sí que ayuda, como tú al final estás obligado a integrar con frecuencia, sabes más a nivel de código de lo que está haciendo el equipo, o lo ves directamente, no tienes que fiarte de ese, ya sabemos que la del himno reporting, que nadie me apuñale, pero de ese reporting que se está haciendo en la reunión, de estaba haciendo tal y cual. O sea, yo sí que creo que ayuda un poco a que fluya la comunicación porque lo ves de manera directa, a través del código, que es donde los técnicos nos sentimos más cómodos al final, ¿no?
Este tema me parece muy guay y además me está recordando un poco esto, no sé si lo propuso Kenbe, creo que sí, esta idea de hacerte de una manera como muy extrema, donde si se te iba el pomodoro borrabas el código, si tenías que predecir lo que iba a pasar y si fallabas borrabas el código, un poco esta idea de muy de arte marcial, ¿no? De muy de la disciplina, que creo que igual tendría una implementación soft también, esta idea de hacer trunk-based development, donde tú tienes unas hipótesis que se tienen que cumplir o quizá, en este caso, borrar el código es un poco dramático, es un poco drástico, pero sí que por lo menos tener un apunte mental de que ese incremental ha sido demasiado grande, que creo que es el aprendizaje guay de este tipo de técnicas. Me gusta mucho lo que propones, Víctor, porque es una de las cosas que a mí me han funcionado cuando he tenido que mejorar el tamaño de paquete que sube alguien, ¿no? De hacer algo más pequeñito, pasos más pequeños. Y yo he sido a veces un poco drástico, pero creo que va, si se trabaja un poco, va por lo que tú dices de soft, en el sentido de si estamos de acuerdo en que lo que ha subido una persona es demasiado grande, lo que se hace es revert y ahora haces los commits que nos comuniquen tu modelo de pensar durante ese devenir que te llevó al final, porque solo lo tienes tú y lo necesitamos los demás. Entonces tú te apañarás como tú quieras, nos partirás ese commit en 4, en 5, en 20 o en 30, pero esos commits nos explicarán qué te ha llevado hasta aquí. Y funcionó muy bien, la verdad, aunque sea un poco, como todo lo que propongo yo, despótico, ¿no? Me encanta que hayamos convergido en la comunicación de nuevo, ¿no? Y que al final el argumento para deshacer y volver a hacerlo es no se está comunicando bien el propósito a nivel de commits, a nivel en este caso, de una rama que se cierra. Muy guay, muy guay. Creo que cada vez voy cerrando más esta idea de que la comunicación al final es la métrica. Muy bien, como creo que ya nos estamos yendo mucho por la rama y hay que cerrar este capítulo de alguna forma, yo voy a traer la de Martin Fowler, muy corta, pero creo que es muy potente y refleja muy bien lo que hemos estado hablando en este programa. Y es básicamente, esta es la traducción: si algo duele, hazlo más a menudo.